Invitado de hoy porque se toma un café con Claudia, Claudio Rama. Nació en Montevideo en 1954. Es economista y doctor en educación. Investigador especializado en gestión y políticas de educación superior de América Latina. Es director del Observador de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe de Virtual Educa. Especialista en educación a distancia. Bueno, un gusto, Claudio. Podemos hacer así, que es la forma de saludarse ahora, ¿no? En estos momentos de pandemia. Y qué oportuna su visita, Claudio, la verdad. Estamos a las puertas del reinicio de clases, en estas etapas escalonadas que ha anunciado el gobierno, en momentos también, no solo de crisis por la pandemia, que nos plantea un desafío mirando la educación del futuro, ¿no? Usted como experto y conocedor realmente tiene un currículum extensísimo, de verdad, y ahí resumimos algunas de las cuestiones en las que usted estuvo trabajando. ¿Cómo observa usted la educación en un contexto de pandemia, mirando el modelo que se está planteando y qué puede pasar con la educación? Es decir, ¿cuál es el modelo educativo que nos deja esta pandemia? Yo creo que lo que nos deja es la necesidad no de un modelo, sino de múltiples modelos. O sea, nosotros estamos trancados en un problema porque, por ejemplo, no tenemos educación a distancia a nivel universitario sólida o bachilleratos a distancia. De alguna forma, el concepto de tener un modelo hoy ha ido siendo abandonado y lo que hay es una diversidad de modelos. Porque hay una diversidad de campos de conocimiento, una diversidad de formas de aprender, una diversidad de estructuras y mercados de trabajo y una diversidad de pedagogía. Entonces, lo primero yo creo que lo que nosotros necesitamos es cambiar la concepción única de un modelo universitario, que es la tiza a la lengua y el pizarrón. Pudo ser eficiente, puede ser eficiente para algunos casos, pero no necesariamente es el único. Los niños pueden estudiar en cosas lúdicas y en cosas serias, pueden estudiar con software de autoaprendizaje de juegos y es toda una línea lúdica. O sea, creo que el tema sería empezar a pensar la diversidad, el concepto de la diversidad de personas, de modelos estudiantiles, de modelos de escuelas, de modelos de universidades y no un escenario tan simple que al final le da a un supuesto especialista decir, bueno, este es el modelo y por favor háganlo así, porque así yo garantizo. No, creo que lo que estamos aprendiendo a nivel mundial, Uruguay lo que reconoce en esta emergencia es la ausencia previa de una mayor diversidad y básicamente la ausencia previa de un escenario de desarrollo lo digital. Lo digital está muy focalizado en unas imágenes de que las ceibalitas o que el ancho de banda que tiene Antel, pero lo que estamos viendo es que eso es limitado y que la demanda de conectividad que tiene la sociedad y todos los indicadores muestran en nuestro nivel de atraso en la disrupción digital que hoy es el mundo en todas las tecnologías y por suerte también en educación. Pero eso habría que corregirlo entonces. De hecho, hay una intención de las autoridades de empezar a ensayar esta nueva modalidad de educación. Usted dijo lo de la tiza y el pizarrón. No descuidando la presencialidad, ¿no? Porque es muy importante. Usted, esto del contacto del alumno con el docente, esta comunión interpersonal, el intercambio, todo lo que nutre al estudiante, la presencialidad, no está en las plataformas, ¿no? Digamos, y también usted marcó la accesibilidad, que es fundamental, porque yo le quería preguntar también sobre la brecha que deja esta pandemia en los sectores más vulnerables, ¿no? Es claro que la educación de emergencia está aumentando las desigualdades. Produce un efecto de Mateo, que es que aquellos que tienen mejores conectividades, mejores infraestructuras, mejores recursos, se aprovechan más de estas condiciones de emergencia. Estas condiciones de emergencia son condiciones coyunturales. Esto no es educación a distancia, porque es un paliativo que hay. Yo creo que nosotros necesitamos, primero, programar educación a distancia como un modelo autónomo. Segundo, incorporar siempre la tecnología. Y ahí se encontrarán los óptimos, porque el óptimo ni es solo tiza y lengua, ni es tampoco la soledad del autoaprendizaje. ¿Vamos en camino de eso usted? Yo creo que vamos. El tema son las resistencias y al mismo tiempo son las debilidades. ¿Cuáles son las resistencias? Digamos, las resistencias es, el censo, por ejemplo, docente marca que los docentes evaluados consideran que no aprendieron en términos de tecnología de educación a distancia, en términos de tecnología digital. Eso es porque los sistemas de formación docente no han incorporado eso. Después tenemos
debilidades que tienen que ver con edades, una estructura de edades y una estructura de aceptación de lo digital. Y después tenemos desigualdades respecto a los ingresos de la familia y el capital humano y las tecnologías. Pero en todo caso, lo que hay que pensar no es solo la debilidad, sino el futuro. El futuro es digital en cualquiera de los sectores. Entonces, hoy el escenario del aprendizaje solo en el aula no es el óptimo, porque si pensamos en un óptimo, ¿cuál sería la combinatoria más ideal para enseñar a las personas? Ese óptimo ya no es tiza, lengua y pizarrón. Ese óptimo ya incluye el libro, que no es solo la presencial, incluye más información. Hace miles de años, me acuerdo, en este canal, una vez con Jolie B decía, hay que valorar la televisión como un método de enseñanza. Y estaba en el Instituto del Libro. Yo decía, no puede ser que pensemos. Sí, la televisión es un método de enseñanza. No hemos desarrollado una televisión como existe, por ejemplo, en México, la telesecundaria. No hemos utilizado la radio. Acá teníamos la televisión educativa a primera hora, ¿se acuerda? Teníamos una televisión, pero la televisión requiere una segmentación, una especialización. O sea, cuando dirigí el Sodre, pensábamos que la 738 la podíamos ser educativa. Y es mucho más complejo. O sea, yo creo que nosotros necesitamos desarrollar medios especiales para televisión. Y no es solo que de 8 a 8 y media puedas tener un programa de matemáticas o de lenguaje. Bien, le quiero pedir una opinión sobre algo que dijo el ministro de Educación el otro día acá, que hablaba del estigma por una suerte de generación COVID que puede surgir de esta pandemia, que puede dejar en esa generación que no se aprendió nada. Digamos, yo creo que tenemos una generación presencial peor. O sea, hoy COVID es una debilidad, pero toda esta enseñanza en los últimos años nos está dando unos niveles de aprendizaje inferiores de lo que están avanzando otros países y que al mismo tiempo en materia de competencias digitales son muy escasos. O sea que lo de COVID para mí es una deformación más de una realidad que hay que cambiar. Yo creo que están pensando obviamente cómo se soluciona. Las realidades se crean, se desarrollan. Estar pensando, por ejemplo, en concepto de examen, que ayer ya lo estaban planteando. Yo no sé si un examen ahora, me parecería más un tema de fijar un examen a fin de año y trabajar en términos de apoyos de aprendizaje, tutoría, recursos de autoaprendizaje. Pero en todo caso, creo que las autoridades están en un escenario de asumir una nueva realidad. Sin muchas competencias, porque en materia de educación a distancia no son especialistas, en un escenario que se le está cambiando de un día para otro y por lo tanto es un tema global de dificultades y que la están apechugando muy bien. O sea, es un escenario en el cual los sistemas médicos, los sistemas de salud, los sistemas de transporte, todos los sistemas están en una incertidumbre porque no sabemos. En los otros casos hay una cierta visión del futuro, hoy no lo sabemos. Y por lo tanto, lo que están haciendo es construir consenso. Yo escribí ayer un artículo de lo que habría que hacer es saludar y aplaudir a las 9 de la noche también a los maestros que han asumido un esfuerzo sin competencia, sin instructivos claros, en un marco de libertad que ha sido positivo, asumir una responsabilidad del proceso de enseñanza desde su casa, con WhatsApp, con lo que sea, con señales de humo casi. Entonces yo creo que de alguna forma el sistema educativo ha ido respondiendo, pero eso no quita que haya debilidades. Claro. Y esas debilidades, de alguna forma, yo creo que hay que seguir avanzando en lo digital. Ahora se habla de debilidades y esto deja al descubierto lo que se nos viene ahora encima cuando empiecen las clases, cuando empecemos a ver la deserción, la repetición, porque todas estas cuestiones van a pasar. ¿O usted cree que no? No, digamos, el sistema educativo uruguayo... ¿Cuántos alumnos ya no van a volver al sistema educativo? Y prácticamente yo creo que el 40% hoy ya no está conectado. O sea, en el sistema básico también los datos no existen, pero todo el sistema educativo es un sistema que ingresa el 99% de los niños y es el 0,08 que llega a un doctorado. Es un sistema que hace deserción. La universidad y el sistema universitario, el 50% es deserción. O sea, yo creo que en primaria tenemos una estructura muy sólida. En educación media se cayó completa y hay que aumentar la diversidad del sistema, crear un bachillerato a distancia, como se creó el bachillerato tecnológico hace 20 años. Y en superior la deserción es mayor. Entonces, yo creo que sí vamos a tener una deserción, pero las estructuras de educación media las van a captar rápido, las de básica. El problema siempre está en Uruguay, para mí, en la media y en la superior. Bien, y estamos requete lejos de cambiarle el ADN a la educación, ¿se acuerda de aquello? Digamos... ¿Cuánto le falta al Uruguay?
no es fácil ni posible decir si hubiera una perfección a la cual llegar, ¿correcto? La perfección, hoy decía un informe de la INET, es hay que abandonar los sueños de poder tener el 100% de los jóvenes con bachillerato terminado. Entonces están planteando abandonar los principios que eran de la ley del 2008, que planteaba un objetivo. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar los objetivos que teníamos del tema de escolarización, el tema de reducción de la deserción, el tema de la graduación, con metodologías distintas. Y creo en la diversidad. O sea, mientras tengamos un solo modelo, nunca se va a llegar a nada. Bien, lo que le quería preguntar, pero ya para ir cerrando, que me parece muy interesante, porque siempre se tomó como un indicador de capacidad, de buena inteligencia, el coeficiente intelectual durante tantas décadas, ¿no? Y parecía que era lo único que servía para demostrar que uno podía llegar a hacer algo en la vida o estudiar. Ahora está todo este debate de las otras inteligencias, ¿no? La multiplicidad de inteligencias, porque hay gente que de repente es bueno para las matemáticas y es muy malo para el dibujo, y sin embargo hay otros que de repente pueden ser excelentes escritores, pero muy malos contadores. Y da la sensación que durante muchas décadas en el Uruguay y en el mundo se tomaba como una forma sola de entender la inteligencia del alumno. Desde ese punto de vista y cortito, ¿usted qué opina? Digamos, yo creo que en todo caso, que hay que saber lectoescritura al terminar de sexto año, no hay duda. O sea, hay elementos que hay que tener comprensión lectora, comprensión matemática y comprensión crítica, es básico. Todo el tema de ir incorporando las teorías de la inteligencia emocional y las diversas teorías, de alguna forma lo que han ido haciendo abandonando es la estructura fuerte del currículum en términos de aprender a leer, aprender a pensar, aprender a razonar. Entonces, muchas veces les incorporamos a los estudiantes en una carga horaria limitada todo, que tienen que saber de sexo, que tienen que saber de droga, que tienen que saber de esto, que tienen que saber lo otro. Me refiero a las aptitudes. Uno nace con ciertas aptitudes, ¿no? Bueno, pero en eso tenemos que avanzar sin duda un currículum por competencias. Perfecto. Y las competencias no son solo hacer algo concreto, sino también resistir y desarrollarse en la vida. Creo que el tema central al final de nuestro sistema educativo es pasar de tener conocimientos a tener competencias. Y eso obliga sin duda a cambiar los currículos y las estructuras. Bien. Tengo que cerrar y lo cierro diciéndole que le mande saludos a su mamá, Aida Vitale, a la poetisa Aida Vitale, una genia total, una mujer que amamos los uruguayos, que ha recibido últimamente el premio Cervantes, la distinción máxima de la literatura universal, así que realmente mándale un saludo y dígale que se tiene que venir a tomar un café acá con nosotros. Ayer hablé con ella y está en ese proceso de cuarentena, cuidándose, intentando salir, se olvida de tapabocas. Sí, pero la cabeza la tiene perfecta. ¿Le dice que la queremos invitar a tomar un café? Le digo con mucho gusto que venga. Muchas gracias, Claudia, por venir. No, gracias a ti por la invitación. Tenga buen día. Hacemos la pausa, ya estamos para hacer.